A continuación, beneficios de levadura viva en línea de producción porcina. Le damos la bienvenida al zootecnista Larry Polo Lopera. Patrocina la siguiente charla, Pileo Lesafre. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar en este evento tan importante. El día de hoy queremos desde Fileo, nuestra compañía, compartir un poco del conocimiento y la experticia que tenemos en la producción de levadura viva desde cepa primaria y enfocarlo en los beneficios que tiene su utilización en la línea de producción porcina. Empecemos hablando un poco de por qué es importante este organismo, hablando particularmente de lo que es la levadura viva, y nosotros vamos a hablar hoy particularmente de las Saccharomyces cerevisiae y las diferentes cepas que hemos tenido. Las ventajas de este microorganismo, una de las primeras es que es un microorganismo unicelular, es perteneciente a la familia de los eucarionteos, dentro de los cuales podemos incluir los protozoos y los hongos. Eso le brinda beneficios importantes en su adaptación una vez ha ingresado al organismo hospedero. Se comporta como un organismo anaerobio facultativo. Eso le permite beneficios de trabajar en presencia o ausencia de oxígeno y dependiendo de estas características, pues su proceso metabólico podrá reproducirse o generar beneficios, en este caso al huésped. Es resistente al uso de antibióticos, es decir, que no genera susceptibilidad como lo pueden generar algunas bacterias, puesto que este no se reproduce a nivel del tracto digestivo y eso hace que se rompa el ciclo una vez se acompaña en los procesos de alimentación con estos agentes antibióticos. Su tamaño es significativamente más grande al de las bacterias, lo que le confiere un beneficio bastante importante, puesto que ese tamaño le facilita ese proceso de aglutinación y eliminación de los agentes patógenos una vez entran en contacto con ellos en el tracto digestivo. Y como les mencionaba hace un momento, no se multiplica y es una de las maneras de poder corroborar la presencia microorganismo a lo largo del tracto digestivo, puesto que podemos encontrar algunas unidades formadoras de colonia al final de las heces. Vale la pena también destacar un poco cómo hay cepas específicas dentro del proceso de utilización de la levadura, bien sea en la panificación, bien sea en la fermentación alcohólica o en la producción de aromas. Cada una de ellas tiene unos aspectos relevantes e importantes, por lo que es necesario hacer una identificación de cada cepa específica. Y desde el punto de vista de la utilización desde la salud humana o inclusive desde la salud animal, hablamos entonces de su beneficio como probiótico y allí también es importante hacer una diferenciación de las distintas cepas que podemos encontrar como Saccharomyces cerevisiae. En ese orden de ideas, también vale la pena resaltar un poco y hacer una diferencia en lo que es un probiótico y un prebiótico, puesto que puede presentarse algunas ocasiones para alguna confusión. Y hablando particularmente del probiótico, la Organización Mundial de la Salud en el año 2001 generó una especificidad para el probiótico partiendo de ser un microorganismo vivo que al ser alimentado o suministrado en cantidades suficientes y adecuadas, le confiere beneficios muy específicos al hospedero. Distinto al probiótico, que estamos hablando de ingredientes seleccionados o subproductos que pueden generar cambios en la composición de la microbiota. Si bien el objetivo de ambos es el mismo y es generar salud y bienestar al hospedero, la diferencia básica radica en que estamos hablando de un microorganismo vivo y allí entramos a hablar entonces particularmente de la levadura. Desde el punto de vista de nuestra compañía, llevamos alrededor de 150 años o más trabajando desde la producción de cepa primaria, de la mano de institutos de bastante renombre desde el punto de vista de reconocimiento científico, en este caso el Instituto Pasteur, lo que nos ha permitido como Fileo generar una genotipificación de cada una de las cepas que nuestra compañía utiliza, bien sea para la producción industrial de alimento humano, bebidas alcohólicas o fermentación, y así también ese conocimiento científico lo trasladamos para la salud animal. Y es así como hemos podido identificar diferentes cepas de acuerdo a sus beneficios y sus ventajas para poder ser suministradas estratégicamente en la suplementación, buscando resultados eficientes y productivos, en este caso desde el punto de vista de producción porcina. Es así como nuestra compañía entonces en ese proceso de investigación ha genotipificado estas levaduras y me parece importante que hagamos un repaso de cómo es su composición para entender un poco más adelante los beneficios que obtenemos al utilizarla. Si nosotros
hiciéramos una observación esquemática de lo que es una levadura, como la gráfica que tenemos acá, y esa levadura, por un proceso de autólisis, como lo generamos en nuestra compañía, la dividiéramos en sus dos componentes más importantes, podemos obtener que 2/3 partes de esa levadura se compone de su contenido interno o su extracto, rico en contenidos proteicos, aminoácidos y polipéptidos, y lo más importante, una fracción de nucleótidos. Estas características le permiten que ese extracto de levadura pueda ser utilizado como una proteína funcional. Básicamente, en alimentos ricos en un contenido proteico que necesitan que su valor biológico sea bastante alto, y estamos hablando de leches maternizadas, lactoreemplazadores o alimentos para acuacultura, donde el contenido de nucleótidos es significativo. Y la parte externa, que sería más o menos una 1/3 parte de esa levadura, estaríamos hablando del contenido de pared celular, donde dos fracciones bien importantes, los mananos y los betaglucanos, nos van a jugar un papel importante en lo que tiene que ver con el manejo del estatus sanitario, como lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál es el modo de acción de la levadura? ¿Cómo funciona y cuáles son los beneficios que obtenemos una vez la hemos incluido en el alimento de los animales? Pues básicamente podemos hablar de 3 aspectos importantes: el manejo del estatus sanitario, el balance de la microbiota intestinal y obviamente el desempeño productivo. Si hablamos del primero, podemos hacer referencia a 3 aspectos. El estatus sanitario se puede manejar a través del bloqueo de las fimbrias, y esto lo realizamos por el contenido de mananos que contiene la pared celular de la levadura, puesto que tiene una alta afinidad con las fimbrias tipo 1 de las bacterias enteropatógenas. Hay una inhibición de toxinas, puesto que ese organismo vivo genera un proceso metabólico una vez ingresa al huésped y genera una inhibición de estos elementos que están produciendo las bacterias ya presentes en el tracto digestivo. Y adicionalmente podemos obtener un estímulo inmunitario a través de la presencia de los betaglucanos también allí en la pared celular de la levadura, quienes van a entrar en contacto con las enterocitos del intestino y van a favorecer un desempeño y un desarrollo de la respuesta inmunitaria de los animales. Si lo vemos en el otro aspecto de su modo de acción, podemos hablar de un balance de la microbiota intestinal, básicamente mediado por la reducción de la presión patogénica. Una vez la levadura viva, como podemos observar en esta fotografía de microscopio electrónico, tiene la posibilidad de bloquear las fimbrias de las bacterias enteropatógenas, estaríamos hablando particularmente de gram negativas como E. coli o salmonella. Esas bacterias enteropatógenas se adhieren a la pared celular de la levadura y son eliminadas a través de las heces. Esa reducción de la presión patogénica, si lo pudiéramos poner en otro concepto, puede funcionar casi como una exclusión competitiva. En la medida en que yo elimino la presencia de bacterias enteropatógenas en el tracto digestivo o reduzco su presencia mejor, voy a favorecer la presencia de bacterias benéficas. Una vez yo logro mantener una eubiosis intestinal, le permito al animal tener un mejor desempeño productivo, medido a partir de una mejor absorción de los nutrientes, un mejor aprovechamiento de la dieta que le estamos entregando, y esa mejor absorción de los nutrientes pues va a estar reflejada en aspectos zootécnicos como la fertilidad, ganancia de peso, conversión alimenticia, tamaño de camada, pesos al destete, entre otros. Empecemos a hablar un poco entonces, particularmente de cuáles son esas ventajas de suministrar la levadura viva en el alimento de los animales y en cómo podemos ver ese beneficio. Hablamos que una de las características importantes de ella es mejorar la inmunidad pasiva de los animales, y en este caso vamos a ver cómo se favorece desde la suplementación de la madre, es decir, en las fases de gestación y lactancia, y cuál es el beneficio que reciben los lechones. Hablemos particularmente del primer aspecto. La suplementación de la levadura viva en la fase de gestación es recomendada particularmente en el último tercio de la gestación, máximo las últimas 2 semanas, puesto que en ese momento es donde se presenta el traslado de las inmunoglobulinas o factores de defensa que están presentes en el suero de la hembra y se trasladan hacia la glándula mamaria. Esas últimas 2 semanas en proceso de gestación, donde se empieza a conformar de mejor manera esa glándula mamaria y se genera ese traslado de nutrientes. Lo que logramos con esa suplementación es que una vez se da el parto y empieza la producción de calostro en esas primeras 24, máximo 40 horas, se trasladen de mejor manera esos sustratos de
su sustentación inmunitaria los pueda absorber de mejor manera el lechón. Y en este trabajo, entonces, lo que se hizo fue evaluar el calostro de dos grupos de hembras que fueron uno suplementado con la levadura viva y otro que no recibió la suplementación, y se hace un análisis del contenido de inmunoglobulinas G en miligramos por mililitro que contiene ese calostro. Y observamos entonces el efecto positivo de obtener la suplementación de la levadura viva en cuanto a la concentración de ese calostro medido en calidad de inmunoglobulinas. Pero no solo nos quedamos ahí, es importante observar que esos lechones que tuvieron acceso a ese calostro, pues es consecuente su concentración de inmunoglobulinas G medido en el plasma 24 horas después de que los lechones tuvieron acceso a ese calostro, y es consecuente que aquellos animales que tuvieron acceso a calostro de mejor calidad proveniente de hembras que fueron suplementadas con la levadura viva versus aquellos lechones que no lo obtuvieron. Y no solamente estamos favoreciendo que se produzca una mejor cantidad de inmunoglobulinas G que permita que ese lechón reciba un paquete inmunitario bastante fuerte, sino que también estamos procurando que la condición y las características de la leche que reciben los animales durante el periodo de lactancia también lo sea. Recordemos que en ese periodo de lactancia están presentes las inmunoglobulinas A, que le van a permitir al lechón tener una mejor respuesta inmunitaria en cuanto a la inmunidad celular. Y es así como se realiza también la suplementación de la levadura viva durante el periodo de lactancia, y medimos en esa leche cuánto es el contenido de inmunoglobulinas A que contiene, y observamos que hay una diferencia interesante a favor de aquellas hembras que obtuvieron la suplementación de la levadura viva. De la mano de eso, si obtenemos un calostro de mejor calidad, si obtenemos una leche de mejor calidad a lo largo del periodo de lactancia, pues esperamos entonces que el desempeño de los lechones así lo sea. ¿Cómo lo analizamos inicialmente? Hay una reducción interesante en la presentación de diarreas en los lechones que fueron suplementados o alimentados con hembras que tenían la suplementación de la levadura viva. Y sabemos todos que en la medida en que se puede reducir la presencia de diarreas en lechones durante el periodo de lactancia, estamos potencializando una reducción en la posibilidad de mortalidad de los animales. Entonces viene de la mano, y analizamos entonces la importancia de la suplementación de la levadura viva en los alimentos de gestación y lactancia y los beneficios que estamos obteniendo en los lechones, factor importante de transmisión de inmunidad. Si lo analizamos entonces desde el punto de vista de crecimiento del lechón, los beneficios que obtenemos al tener la suplementación de la levadura, nos detenemos entonces en analizar la composición de la leche. Ahora no solo desde el punto de vista de transferencia inmunitaria, inmunoglobulinas G o inmunoglobulinas A, como lo vimos hace un momento, sino que realizamos un análisis de la composición de calidad de la leche, es decir, símil a como se hace en la producción de leche, en vacas de producción diaria. ¿Qué hicimos en este caso? Se hizo dos grupos igualmente, un grupo suplementado con la levadura viva y un grupo que no lo recibió, y analizábamos la composición de esa leche en cuanto a sólidos totales, contenido proteico y contenido de grasa. Si bien sabemos que estos son aspectos bien interesantes desde el punto de vista de nutrición de los lechones, una vez tienen posibilidad de acceso a este alimento. Y observamos entonces que así bien como hubo una mejora en la transferencia inmunitaria, también hay una mejora en la composición de la leche desde el punto de vista de sólidos totales, contenido proteico y contenido de grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que la hembra tiene un mejor aprovechamiento de los nutrientes de la dieta que le estamos suministrando, y ese mejor aprovechamiento de los nutrientes de la leche se está transfiriendo a los lechones. ¿Cómo lo observamos entonces? Hay un mejor desempeño de las camadas al destete porque hay un mejor peso al destete proveniente de estas hembras. Quiere decir que estamos cumpliendo con uno de los principios, y es favorecer la expresión genética de las hembras a través de un mejor alimento o un muy buen alimento, mejor aprovechamiento de nutrientes, resaltado básicamente en mayor cantidad de kilogramos producidos por hembra al año desde la utilización de un aditivo como probiótico, como es la levadura viva. Y como consecuencia de lo que veníamos hablando hace un momento, esa calidad de la leche, visto desde el punto de vista composicional, como desde el punto de vista de contenido de defensas o
posibilidades de estímulo al sistema inmunitario, que es la composición de esa leche a lo largo de todo el periodo de la lactancia, donde se mantienen las características en buenas condiciones, versus aquel grupo que no recibió la suplementación, donde si bien arrancó con un contenido de inmunoglobulinas mayor, al tercer día fisiológicamente sucede, se cae normalmente esa composición. En este gap que observamos aquí es donde no lograríamos cubrir entonces esos requerimientos de los lechones, mientras que con la suplementación de la levadura viva vamos a lograr que se mantengan de buena forma los nutrientes y en este caso el resalto de las inmunoglobulinas A para que se vean reflejados en cómo los lechones tienen menor presencia de diarreas, menor pérdida de peso y una mejor ganancia y conversión alimenticia. Otro de los aspectos que hablábamos al inicio de los modos de acción de la levadura viva es el mantenimiento del estatus sanitario. Ya vimos el estatus inmunitario, ahora vamos a hablar un poco del mantenimiento del estatus sanitario. Recordemos que el lechón es nace inmunitariamente inmaduro, por lo tanto es susceptible, altamente susceptible a que se contamine rápidamente una vez ha tenido el proceso del parto de la hembra. ¿Qué sucede? Él puede encontrarse en el medio donde está con bacterias enteropatógenas que bien sabemos son agentes que aprovechan cualquier momento que el lechón esté inmunodeprimido, puede contaminar rápidamente ese tracto digestivo a través de la colonización de las células epiteliales y lo realiza a través de las fibras tipo 1 que poseen estas bacterias enteropatógenas. Esas fibras tipo 1 en su última porción, en la porción más distal, posee una proteína que es la lectina, que es bastante cercana a la D-manosa que está presente en la parte distal del enterocito. Y es así como esa bacteria enteropatógena coloniza rápidamente, genera daño, genera lesión sobre el epitelio, empezamos a perder líquidos y electrolitos a través de la presencia de diarreas y obviamente lo que consecuentemente encontramos, pérdida de peso, camadas retrasadas, lechones cola y obviamente no van a alcanzar los objetivos que estamos esperando de un buen peso de camada y una buena ganancia de peso, sin contar las pérdidas por mortalidad, tratamientos antibióticos y demás. Lo que estamos buscando entonces es que esas ventajas que nos confiere la levadura viva en aglutinación de patógenos y en reducción de la presencia de enterotoxinas, pues puede verse favorecida en este caso ya en los lechones como tal, no desde el consumo de la leche y el calostro a través de la suplementación a la madre, sino directamente en los lechones. En este caso fue un trabajo que se realizó en el 2009, donde lo que estábamos analizando era cuál era el efecto benéfico de la levadura viva una vez los lechones eran destetados y se sometían a un reto de E. coli, en este caso la cepa K88, bastante patógena para el grupo de lechones, y poder analizar cuál era el comportamiento desde el punto de vista fisiológico y desempeño de los animales. A ambos grupos, los dos análisis particulares que se hicieron fue cuál era la incidencia de ese reto que se les generó por E. coli en cuanto a la composición de las heces o el patrón de diarrea medido en cuanto a si eran heces muy líquidas, medianamente líquidas o sólidas, y cuánto tiempo duraba o cuánto era el efecto a lo largo de la contaminación. Observábamos entonces cómo en esta línea punteada en gris hay un menor efecto en la presencia de diarreas líquidas. De hecho, no pasamos de ser de diarreas pastosas, por decirlo de alguna manera, y rápidamente se reduce la presencia o la incidencia del agente patógeno sobre la salud de los lechones. Mientras que el grupo control, que no recibió la suplementación de la levadura viva, hay una curva ascendente mucho más marcada en cuanto a la presentación de esas heces líquidas, y ya vimos en la diapositiva anterior todos los efectos que puede generar en cuanto a pérdida de nutrientes, y adicionalmente el tiempo de control es mucho más largo. Y de la mano de ese trabajo y de esa evaluación analizamos lo que tiene que ver con la ganancia diaria de peso para poder determinar desde el punto de vista zootécnico los beneficios de la suplementación de la levadura viva. Y allí nos encontramos también que al tener una integridad intestinal mucho más fuerte, características de protección del enterocito, no presencia de diarreas, hay una mejor absorción de los nutrientes por parte de los lechones y así la ganancia de peso y su conversión alimenticia se ve favorecida.
Cuando hablamos entonces de ese aspecto importante, de lo que tiene que ver del manejo sanitario a través del bloqueo de las fimbrias, como les mencionaba hace un momento, y como observamos nuevamente, perdón, en esta diapositiva de microscopio electrónico, esa adhesión fuerte de las levaduras vivas hacia las bacterias enteropatógenas es lo que nos permite entonces poder garantizar que la contaminación se puede reducir con la suplementación de la levadura viva. Hay estudios que hemos realizado con E. coli, con Salmonella typhimurium, con otras cepas de la misma bacteria para poder determinar que cuando hacemos reducción de hasta un log, la concentración de unidades formadoras de colonia de la bacteria nos permite garantizar entonces que hay un efecto positivo en ese bloqueo de las fimbrias y eliminación de las bacterias enteropatógenas. En este caso, en un estudio in vitro, lo que se analizó fue cómo se podía reducir ese riesgo medido a través de la presencia o no de una proteína proinflamatoria que se conoce como el gen interferón alfa, el cual se ve expresado una vez el organismo del animal ha sido afectado por la presencia de una bacteria enteropatógena. En este caso, hay tres mediciones diferentes, un grupo control, un grupo al que ha sido retado con presencia de E. coli y un grupo al que una vez ha sido retado se le hace la suplementación de la Actisaf, en este caso, nombre comercial de nuestra levadura viva, y hay una reducción interesante en la expresión de ese gen interferón alfa al mismo nivel del grupo control. Es decir, la reducción de la respuesta inmunitaria en el animal no se presenta puesto que se inhibe la acción de la bacteria. Asimismo, como se hace la medición por el factor de interferón alfa, también se hace la medición por la proteína de respuesta CRP y en este caso 48 horas después de la inoculación del agente bacteriano hay una respuesta similar también como sucede con el interferón alfa. Es decir, la levadura viva nos está demostrando que ejerce un proceso de inhibición a los aspectos de respuesta inmunitaria inflamatoria o proinflamatoria cuando los agentes patógenos están presentes en el intestino. Hablamos que otro de los factores o mecanismos de acción es la reducción de la presión patogénica y es bien importante resaltar que si bien el intestino de los animales es rico en variedad de microbiota intestinal, hablando de bacterias, protozoos, hongos, levaduras, y cada una de ellas tiene una composición y una importancia en ese tracto digestivo, pues es importante mantener esa eubiosis o ese equilibrio. Una vez se rompe ese equilibrio por cambios de pH, por exceso de moco en el intestino, pues vamos a observar que hay una colonización de bacterias enteropatógenas quienes empiezan a avanzar desde el tracto posterior del intestino hacia las secciones más anteriores y se generan los daños, colonizaciones de E. coli, Salmonella o tal vez Clostridium. Es importante entonces que no se rompa esa eubiosis, concepto que hoy en día conocemos como una disbiosis intestinal, porque se rompe ese equilibrio, se rompe la integridad intestinal del intestino y es lo que empieza a generar el proceso de lesión, daño y enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la suplementación de la levadura viva? Que ese ambiente intestinal al interior se pueda mantener equilibrado, si bien estas bacterias enteropatógenas son flora natural, pero actúan como agentes oportunistas que una vez se rompe ese equilibrio empiezan a generar una contaminación y los aspectos en nutrición y salud que podemos observar en campo son mucho más evidentes. Lo que estamos buscando entonces es que esas levaduras favorezcan la presencia de flora benéfica, que mantengan un pH intestinal en buenas condiciones, absorción de nutrientes y respuesta inmunitaria que está dado por las bacterias benéficas. Y en este caso observamos cómo en este trabajo de campo, al hacer un análisis, se hace un cambio drástico de la presencia de flora patogénica hacia flora benéfica con la suplementación de la levadura. Aspecto importante que hemos tratado o que se va a tratar a lo largo de este seminario y es nuestro uso racional de antibióticos como una manera responsable en la producción. Si estamos hablando de una producción limpia o una producción lo más responsable posible con el medio ambiente y con el consumidor final, pues es importante utilizar una alternativa como estas. Y en este caso, pues vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver el uso racional de los antibióticos y la respuesta a agentes contaminantes, en este caso como la E. coli.
Igualmente se hizo un desafío en lechones destetados, un desafío 7 días después del destete, y lo que estábamos analizando era cuál era el comportamiento en la utilización de un antibiótico comercial, en este caso la colistina, 120 partes por millón. Hoy en día ya no se utiliza, pero al momento de utilización de este trabajo pues era importante realizarlo. El Actisaf como levadura viva utilizada previa al desafío y la levadura viva utilizada simultáneamente al momento del desafío. ¿Qué es importante observar? Primero, que si bien el antibiótico en este caso generó una respuesta efectiva y eficiente como estábamos esperando desde el punto de vista preventivo y asimismo se mantuvo durante el reto al hacerlo con los lechones, en las primeras 48 horas la respuesta de la utilización de la levadura viva como preventivo y utilizarla al momento del reto fueron similares. Es decir, retomamos entonces la importancia de utilizar este probiótico como preventivo. ¿Y cómo lo corroboramos? 96 horas después que se hace la misma medición de ese efecto de desafío, los resultados de la levadura viva se mantienen en el mismo nivel que utilizar el antibiótico. Es decir, cuando utilizamos un probiótico como preventivo, tiene los mismos efectos de respuesta que pudiera tener un antibiótico bajo estas características particulares. Hay otro trabajo que también se realizó, este es mucho más reciente, este se realizó el año pasado en México, en una granja de producción comercial, donde se realizaron cuatro tratamientos. Un tratamiento control, un tratamiento con avilamicina, una combinación de neomicina y amoxicilina y la levadura viva. ¿Qué es importante? Que los resultados que encontramos entre la combinación de antibióticos y de levadura viva, medidos en ganancia diaria de peso y conversión alimenticia, fueron similares. Es decir, la levadura viva se comportó muy similar a lo que habíamos observado con esa combinación de antibióticos. Y más importante aún, encontramos que en esa granja la utilización de avilamicina era similar al grupo control, es decir, no estaba surtiendo ningún efecto en el trabajo de control de agentes enteropatógenos en esta granja. Entonces, este trabajo nos sirvió para dos cosas. Primero, identificar que hay antibióticos que no están funcionando, puede ser por temas de resistencia o por temas de concentración del producto, en este caso era por tema de resistencia. Y segundo, que esa combinación de antibióticos en cuanto a resultados productivos nos permitía el mismo resultado en la utilización de la levadura viva. Volvemos de nuevo a hablar entonces que se convierte este probiótico, esta levadura viva, en una alternativa eficiente y eficaz al utilizarla en programas que nos permitan hacer un uso racional de los antibióticos. Importante, nos preguntan con mucha frecuencia qué sucede cuando utilizamos la levadura viva con sinergia en otros aditivos no antibióticos. Y en este trabajo que también se realizó el año pasado en México, lo que estábamos haciendo era aprovechando las características que tiene la levadura viva en la capacidad de modificar la microflora intestinal, como lo hemos visto en esta presentación, mejorar el desempeño productivo de los animales y obviamente disminuir la susceptibilidad al uso de antibióticos. Entonces, lo que se trata en este trabajo era demostrar la posibilidad de utilizar de manera sinérgica la levadura viva con otros productos como los acidificantes y como los butiratos, que eran los que se estaba utilizando particularmente en este sistema productivo. Esta es una granja comercial en Querétaro, en México, donde lo que se utilizó fue 2 grupos de lechones destetados, donde simplemente a la dieta que ya traían los animales con estos aditivos que les acabo de mencionar, acidificantes y butiratos, se hacía la adición de la levadura viva para potencializar los resultados. ¿Qué observamos? Se pesan los animales al día 21, día 34, 49 y 73, y a lo largo de estos pesajes, los desempeños productivos de los animales que tenían la suplementación adicional de la levadura viva fueron más eficientes. También medidos en consumo total de alimento, conversión alimenticia y ganancia total, hay una respuesta productiva a favor de la utilización de la levadura. ¿Qué quiere decir entonces? Que es un beneficio la utilización de un probiótico como la levadura viva que nos confiere integridad intestinal, salud de los animales, reducción al uso de antibióticos y combinación con otros aditivos no antibióticos. Es decir, se convierte en una herramienta bastante interesante. Si vemos esos resultados en cuanto a las curvas de ganancia de peso, diferencias entre el grupo control, y el grupo de utilización de la levadura, siempre estuvo los resultados productivos
en evolución del peso de los animales por encima en los que fueron y recibieron la suplementación de la levadura viva. En resumen, para obtener algunas conclusiones de lo que ha sido esta rápida conversación con ustedes, el objetivo y la utilización de la levadura viva nos confiere beneficios en la integridad intestinal de los animales, mediado desde la aglutinación de patógenos o la respuesta inmunitaria transferida inclusive desde la madre a través del calostro o de la leche. Hay un mejor comportamiento productivo de los animales, representado básicamente en una reducción de las tasas de mortalidad y morbilidad. Hay un efecto positivo en el comportamiento productivo desde el punto de vista de factores zootécnicos como conversión alimenticia, ganancia diaria de peso. Pero es importante recordar que este es un organismo vivo, es un probiótico, como lo vimos al inicio, donde su efecto siempre va a estar mediado por la suplementación permanente del producto. Y factor importante a tener en consideración, que los resultados y los efectos siempre van a variar de granja o de sitio de producción a otro sitio de producción. Vamos a estar siempre de la mano de los aspectos de bioseguridad, manejo sanitario, pero lo más importante sobre todo es que este probiótico se convierte en una herramienta importante desde el punto de vista de mantener características en la productividad, reducción al uso de antibióticos, favorecer la absorción de los nutrientes y el desempeño genético, que hoy en día las líneas genéticas son mucho más exigentes en cuanto a productividad y uso efectivo y eficiente de los nutrientes que estamos entregando a través de la alimentación. El día de hoy pues era la información que les queríamos brindar. Espero que haya sido claro y si no, pues al final en la sesión de preguntas estaremos muy atentos para poder resolver las dudas que ustedes puedan tener. Agradezco de nuevo la invitación a este importante foro y de mi parte, Larry Polo y de mi compañía Fileo, pues estamos prestos a poder atender y resolver todas las dudas que se puedan presentar. Muchas gracias y un buen día para todos.